Bienvenidas a Tertulias con Whitney. Este es un espacio creado con la intención para poder ayudarte a destrabar tu vida, mujer, y que puedas vivir más feliz, más ligera y más próspera. Mi nombre es Whitney y yo soy experta en mentalidad y desarrollo personal para mujeres. Y hoy vamos a hablar de algo que todas sentimos, pero tal vez pocas trabajamos en ello, lo logramos reconocer y finalmente superar. Y estoy hablando del miedo al fracaso. Ese miedo sutil, silencioso, pero que está ahí impidiéndote de dar ese paso que podría cambiar totalmente tu vida. Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar un poquito hoy? Primero, para una explicación bien clara. Todas ya sentimos miedo de algo, ¿sí? A un chico que nos gustaba, hablar en público, hacer un video tal vez para las redes, miedo a que nuestro hijo se caiga a la piscina, se caiga de la bicicleta. Ahora, el miedo al fracaso, tal vez no siempre lo podamos ver tan claramente como ese salto de querer cambiar rápidamente algo, como daba el ejemplo del miedo a que nuestro hijo o nuestra hija caiga de la bicicleta, que vos tal vez saltes y quieras ya impedir eso. El miedo al fracaso tal vez se sienta muchas veces como esa sensación que aparece justo cuando estás por lanzarte a algo nuevo. ¿Querés cambiar de trabajo? ¿Querés emprender? ¿Querés empezar una nueva relación? Mostrarte más auténtica, aplicar algo nuevo a tu trabajo. Pero sentimos esa sensación incómoda. Y dependiendo de nuestro nivel de conexión con el cuerpo, puede que no sepamos muy bien qué es lo que está pasando. Porque no siempre el miedo se siente como miedo. Es muy raro, por así decir. ¿Sí? No siempre es el mismo miedo. Yo di los ejemplos de miedos más claros, como, uy, veo una hormiga, una araña y quiero rápidamente matar, tengo miedo de que me pique. Pero el miedo al fracaso no siempre se siente de la misma forma. Y a veces, muchas veces, aparece disfrazado. ¿Cómo? Por ejemplo, como procrastinación, como perfeccionismo o una voz crítica, ¿sí? Que todo el tiempo te está diciendo qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, que está mal, o una voz que te diga, no, no, no te muevas, todavía no estás lista, espera un poquito más. Parece que estás sin ganas, que estás más floja, parece que te falta motivación, pero no es falta de motivación. El miedo puede ser un miedo disfrazado de prudencia, puede ser un miedo disfrazado de excusas. No tengo tiempo. Y cuando vos no ves ese miedo, no lográs identificar ese miedo, te mantiene en el mismo lugar, soñando una vida distinta, pero sin moverte. Y no, yo aquí no te voy a decir, tenés que eliminar ese miedo ya, si no, nunca vas a avanzar. No, no se trata de eliminar ese miedo. El miedo no se puede eliminar. Qué bueno que tenés miedo de algo porque muestra que vos tenés valores, que vos tenés intereses, que tenés bloqueos que tenés que atravesar, ¿sí? El miedo siempre nos muestra y nos da una cierta seguridad. Entonces, el miedo siempre nos va a guiar a algo y no podemos eliminarlos. A los miedos tenemos que enfrentarnos y es muy importante ser capaz de atravesarlos. Y hoy vamos a ver cómo vos también podés hacer eso. El tema es que lo más importante es primero reconocer cómo el miedo guía tus decisiones en silencio. Y luego también tener ese coraje de aprender a transformarlos como en una brújula, porque de esa forma nos va a mostrar dónde realmente tenemos que irnos, qué realmente tenemos que hacer, cuál es el camino realmente que nos toca en este momento tomar. El miedo puede usarse como una brújula. Siempre se trata de toda adversidad que tenemos, cómo podemos usar esa adversidad a nuestro favor. Si eso es una lección, ¿qué puedo aprender de ella? Porque realmente si me siento a llorar
solamente por mis miedos, por mis desafíos, por mis obstáculos y nunca me muevo, lógicamente nunca me muevo. Siempre voy a estar ahí y voy a dejar que todo eso se interponga a algo que yo en realidad deseo. Entonces, atravesar esos tus miedos puede ser una experiencia, una oportunidad maravillosa. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque detrás de ese miedo que hoy vos sentís, hay otra versión tuya. Hay otra versión tuya que ya se siente mucho más libre, más feliz, más ligera, ¿sí? Hay tal vez una versión tuya que vive una vida más abundante, que tiene un trabajo en el que se le paga de manera justa, que tiene esa pareja que tanto desea. Entonces el miedo está como esa barrera y si hoy vos podés ser capaz de mirar así encima de la muralla y entender, ok, ¿quién es esa versión que está ahí? ¿Quién es esa versión que vos querés ser, pero que no estás logrando porque hay algún miedo que tal vez ahora mismo no identifiques? Puede ser, te disfrazado. Pero si vos podés analizar también quién es esa versión que está ahí del otro lado, es esa Whitney que está ganando más, es esa Whitney que tiene una vida un poco más organizada y está más tranquila, que está con la pareja que desea. Entonces, cuando vos entendés cómo funciona el miedo a ese fracaso, estamos hablando hoy del miedo al fracaso, vas a dejar de ver como un enemigo, ¿sí? Otra vez el miedo acá. No, no, no. Acá está el miedo. A ver, ¿será que el miedo podemos convertirlo en una señal de expansión, en una brújula realmente? Entonces, imagina poder tomar decisiones sin tanto análisis. Tomar una decisión desde el corazón, sin sabotearte, sin esa presión de que todo sea perfecto, siquiera antes de empezar. Imagina, imagina que tenés que tomar una decisión y vos, sí, voy a tomar esta decisión y si no es la 100% correcta, ahora mismo es la que tengo que tomar. Sí, voy a tomar esta decisión. Yo estoy segura que es lo mejor para mí. Imagina sentirte libre para intentar fallar, aprender y avanzar, sin cargar con esa culpa o con ese juicio. Y eso a nosotras mujeres nos va a tocar mucho porque muchas veces tomamos decisiones ya con un cierto miedo de qué van a decir, de que será es lo correcto, de qué va a pasar después. Me pasaba muchísimo a mí. ¿Y qué hacía yo? Me quedaba entonces sin tomar ninguna decisión. Y que quede claro, no tomar ninguna decisión ya es tomar una decisión, es quedarte ahí quieta. Entonces puedes imaginar lo contrario, puedes imaginar tomar una decisión así en paz, sin esa seguridad de que, bueno, sea la correcta o no, pero en paz. Imagina por un momento, ¿sí? Una mujer que lleva años en un trabajo que ya no la inspira. Se levanta todos los días con esa sensación de vacío, como si la vida se escapara, ¿sí? De las manos entre reuniones, responsabilidades, y aún así, cada vez que piensa en renunciar o empezar su propio emprendimiento, aparece la misma frase en su cabeza. ¿Y si no funciona? ¿Será? ¿Te parece que es bueno? ¿Mm? Repite tantas veces eso. ¿Será? ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona? Que termina siendo una excusa para no moverse. Termina creyendo tan firmemente que no, mejor no hago nada porque ¿y si no funciona? Y sin darse cuenta, ese miedo la va a ir matando lentamente. Es lo que vaya apagándola poco a poco. Ahora, imaginemos que llega un punto y siempre llega un basta, ¿sí? En el inglés lo dicen tan lindo, el enough is enough, el suficiente es suficiente, ya basta, la gota que colmó el vaso, en donde ese malestar se vuelve más grande que el miedo. Es decir, yo tengo miedo de hacer mi emprendimiento, pero este mi malestar es aún más grande que yo no aguanto más. Estoy desbordando, ¿sí? Y ahí esta mujer decide dar un paso, aunque tiemble. Tal vez lanza alguna mini clase, abre una cuenta en Instagram o simplemente se anima a decir, voy a hacer un proyecto y venderle a una amiga, a un amigo. Y en ese momento algo puede empezar a cambiar. Y es como esa muralla, siempre que un dique, cuando se hace un dique en el mar, ellos tienen que tener una máxima seguridad, porque si una gotita de agua pasa,
eso es un riesgo enorme de que en algún momento ese dique va a explotar. Y lo mismo, así es la fuerza de una pequeña acción frente a un miedo. Vos tomás una pequeña acción a pesar de ese miedo y pasas a primera gotita. Y esa primera gotita puede ser lo que va a permitir que el resto del agua salga para adelante. Entonces, en este caso, si esta mujer hace ese primer paso y ahí algo empieza a cambiar, algo empieza a mudar. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ese miedo no era una señal de total imposibilidad, no era una señal de debilidad, no era verdad ese miedo de ¿y si no funciona? Porque a los pocos puede ser que va a ir funcionando. Era una forma en la que se excusaba, se presentaba el miedo y si no funciona. Ahora, ese miedo que ella tenía antes, si al empezar, era también, si ella puede ver con esos ojos, era una señal del alma que le pedía libertad. O sea, si yo tengo miedo, yo quiero hacerme premio, tengo miedo, entonces es como que, ok, ¿por qué te siento miedo de algo? Porque yo quiero atravesar del otro lado, pero hay una barrera. Si yo no tengo miedo de que no funcione, ¿sí? Simplemente me lanzo, bueno, voy. Yo no voy a mirar eso, no va a ser una señal que ahí tenga que trabajar algo, yo simplemente me voy. Siempre los miedos son como una puerta que dice, bueno, acá hay algo que tenés que primero abrir, atravesar y luego vas. ¿Sí? Si no existe el miedo, vos vas directo, no hay nada que atravesar, es simplemente avanzar. Allí parece que se entiende muy bien, pero cuando hay miedo puede ser una señal, o sea, yo tengo miedo porque en realidad del otro lado yo quiero estar. Entonces, ese miedo me está mostrando algo que yo no estoy entendiendo. Es la libertad que yo quiero, es finalmente tener una relación estable con una pareja amorosa, es finalmente tener esa libertad financiera. ¿Qué es lo que mi alma está pidiendo? Obviamente, nunca todo sale perfecto, claro que no. Pero volviendo a esta mujer, ella va a sentir algo que hace mucho tal vez no sentía. Esa paz, esa ligereza, ese propósito de vida, esa esa felicidad, ese gustito de poder hacer algo que ella siempre quiso hacer. Yo no sé si vos llegaste a sentir eso, pero ese saborcito te mueve hacia adelante, a pesar de que tus primeros pasos no sean grandes, no sean remunerados, no sean wow a la vista de muchos, pero te da una satisfacción interna muy, muy, muy llenadora, si se puede decir, sí, es algo que te llena y vos estás tranquila de decir, puedo no vender ahora, pero estoy haciendo lo que me gusta y voy a continuar con fe, voy a buscar las estrategias. Entonces, vos podrías también estar pensando lo mismo. ¿Y si fracaso, qué van a pensar de mí? Mira, déjame decirte que fracasar no te va a quitar en absoluto ningún valor. Te va a dar información, ok, qué es lo que puedes mejorar, qué puedes hacer diferente. Nadie nunca logró nada grande sin equivocarse. Ay, Whitney, pero yo ya intenté antes y no funcionó. Ok, lo que no funcionó tal vez sea el método, no vos. Cada intento anterior te va preparando de una forma más sabia. Ok. Y si se repite mucho dentro tuyo el no estoy lista todavía, que es el clásico, ¿sí? Nunca vamos a estar listas, nunca vamos a estar 100% listas para nada. La preparación real ocurre definitivamente mientras vas avanzando, no antes. ¿Ok? En la mayoría de los casos, vos tenés que empezar antes y eso te va a dar la pauta de lo donde tenés que mejorar. Entonces, ¿cómo lograr atravesar ese miedo? Vamos aquí, ¿sí? Por pasos. Primero me gusta decir algo claro. ¿Qué no hacer, sí? No esperes, como dije, a sentirte segura antes de hacer algo. Pasas horas planeando, informándote, comparándote en redes con otras mujeres, buscando experiencias de otros que parecen tener todo resuelto después de tantos años intentando, ¿sí? El miedo al fracaso va a crecer cuando vos le alimentás con mucho análisis, con falta de acción. Cuanto más te pongas a pensar y a racionalizar cada cosa, cada centímetro, cada minuto, cada centavo, ese miedo va a crecer aún más, porque nada va a encajar en ese momento. Entonces, no esperes a que todo esté muy bien encajado y perfecto para que des el paso. Eso
definitivamente no. Ahora sí que te recomiendo hacer. Entonces, imagina el miedo como una ola y no se trata de esperar a que desaparezca la ola, porque yo digo, voy a esperar que desaparezcan las olas y después me voy a ir al mar. No va a desaparecer, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotras? Yo al menos eso sí sé nadar con las olas. ¿Ok? Cuando vienen las olas, vos estás ahí arriba y ¡puf! Nadas. ¿Ok? Y a veces ¡puf! Te golpea y todo bien. No sé si vos tuviste esa experiencia, pero si ya estuviste en el mar, se siente esto, ¿sí? Ahora imagínate los surfistas grandes que realmente buscan las olas y están ahí, ¿sí? Entonces está la ola y está ese miedo, pero es aprender a manejarse con ese miedo. Por eso es tan importante el surfear la vida, ¿sí? El fluir con la vida, aprender a surfear esos miedos. Entonces, con eso en mente, uno, reconoce esa ola, es decir, reconoce ese miedo. Decí en voz alta o escribilo, dale forma. Tengo miedo a. Así que hace una pausa ahora, agarra lápiz, papel, agarra tu cuadernito de tertulias y anota, tengo miedo a. ¿Tengo miedo a qué? Tengo miedo a que me critiquen. Tengo miedo a que me juzguen por lo que hice. Tengo miedo a tener éxito. Tengo miedo a tener mucho dinero. Tengo miedo a que mi jefe se enoje conmigo. Tengo miedo a que la gente no compre mis cosas. ¿A qué tenés miedo? Nombra, saca. Porque eso te va a sacar ese bucle mental. En nuestra mente es como que se repite, ¿sí? Y son los pensamientos rumiantes. Uno va repitiendo, repitiendo, tengo miedo, va a hacer mal. Bla, bla, bla. Rups, saca, parar ese bucle, sacarlo, verlo visible y verlo escrito o escuchar de tu boca va a sacarle un poquito de poder, ¿sí? Vas a poder manejar mucho mejor. Es algo muy loco. Yo creo que de repente hay que saber, pero ¿por qué? Bueno, el primer paso es reconocer, pero reconocerlo de forma física. Decilo en voz alta, escribilo en papel. Mira, ay, tengo miedo a. Va a ser más fácil que lo puedas manejar. Dos, respira. Respira y acepta que está ahí, ¿sí? No te pelees todavía con el miedo, solo respira. Entendé que no es una señal de peligro, o sea, que alguien te apunte con el dedo y te diga, tu emprendimiento fracasó, no te va a sacar la vida. Y va a ser vergonzoso, vas a sentir mucho dolor, vas a llorar, pero no te vas a morir. Entonces el miedo no es un peligro real, no es una cosa que realmente te va a eliminar. ¿Sí? Es, como dijimos, una señal. Estás ahí porque querés salir de tu zona de confort. Entonces, escribí el miedo o decirlo en voz alta. Dos, respíralo, sentilo, está ahí. Es real, yo tengo miedo, es verdad que tengo miedo, pero es miedo, es solo miedo, no es un peligro real. Entonces, con eso hay que decir, ok, ya lo reconocí, veo que está ahí, ya respiré. Del 3, movete de alguna forma igual, sin exigencia, sin pasos grandes. Actúa desde la curiosidad, no desde la perfección. Actúa en algo pequeño. ¿Qué es lo mínimo que podrías hacer que a los pocos va a ir eliminando ese miedo? Entonces, convertirse cada intento en un experimento. No va a ser tu prueba de valor. Hacer tu primer video, publicarlo en las redes y esperar que 10.000 personas vean eso. Y si no lo hacen, declarar que fracasaste totalmente, no, no es eso. Va a ser publicar tu video por el hecho de publicar un video. Nunca líes eso, nunca conectes con tu valor, porque tu valor siempre es tu valor como persona. Entonces, hace un primer paso mínimo. Como el ejemplo, querés empezar en las redes y no sabes cómo, haces un pequeño video, explicas algo cortito, va, lánzalo a los pocos, ¿sí? Y vas cada vez más haciendo esos pequeños pasos. Voy a probar, voy a ver qué aprendo. Seguí esa ola, mover las piernas, mover los brazos, ¿sí? Y por último, hay que celebrar. Tenemos que celebrar cada pequeña ola que atravesamos. Tenemos que celebrar cada pasito que hacemos. Cuando digo cada pasito, es cada pasito.
Nos exigimos demasiado haciendo querer hacer cosas grandes, pero en las cosas pequeñas también. No importa si fue grande o pequeña tu acción, celebrarlo. Cada vez que actúas a pesar de ese miedo, tu músculo del coraje, por llamarlo así, va a crecer, ¿sí? El coraje va a ir empezando a despertarse, ¿sí? Y con más ganas actuar. Y un día, sin darte cuenta, ya no vas a temerle tanto a la mar. Van a aparecer otras olas, van a aprender otros, pero el coraje ya está entrenado y cada vez va a ser más fácil ir atravesando esos miedos que van apareciendo. Entonces, hoy te dejo una tarea práctica. Siguiendo estos 4 pasos, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Elegí una acción que ya estás postergando hace tiempo por miedo a fallar, por miedo al fracaso. Elegí una acción. ¿Qué es lo que hace tanto tiempo estás deseando hacer, pero tenés miedo a fracasar? Tenés miedo a fallar. Mandar ese mensaje a algún cliente, subir ese video, postularte a un nuevo trabajo, decir no, basta a algo que hace mucho te consume, donde siempre decís sí. ¿A dónde? ¿A dónde está ese puntito del miedo que tenés a fallar que no te permite avanzar? Entonces, identifica eso y ve qué podés hacer ahí al respecto. Hacelo con la intención de crecer, ¿sí? No de hacerlo perfecto, no de hacerlo perfecto. Hacé con la intención de crecer. O sea que si hace mucho estás con miedo de presentar tu carta de renuncia, bueno, presentalo. Y si no aceptan, ok, no pasa nada, la presentaste. Y confía en que ese proceso se va a ir desdoblando, pero vos ya hiciste el primer paso. Y cuando lo haces, cuando hagas, entonces respira, celebra y acuérdate que no estás en ningún momento fracasando. Vos siempre te estás expandiendo, te estás abriendo a nuevos espacios. Porque el miedo al fracaso te va a detener si no sos capaz ahí de avanzar. Pero no es problema del miedo en sí, es de cómo vos te quedas quieta frente a él, ¿sí? Entonces el miedo al fracaso va a ser esa señal para avanzar, para expandirte. Y está ahí también, como dije, para mostrarte dónde es tu próximo paso para crecer, para amar, para crear una vida más auténtica, más ligera, más feliz. Y cada vez que elegís, a pesar del miedo, como dije, vas a estar entrenando ese coraje y ahí vas a sentir esa uf, libertad, esa felicidad. ¿Ok? Me encantaría que pongas en práctica ya. Hacelo con esa intención y después me contás en las redes cómo te fue. Si algo en este episodio te llamó la atención, pon en los comentarios debajo, escribí ahí qué es lo que más te llegó en el alma y nos encontramos en algún próximo episodio de Tertulias con Whitney. Gracias por estar aquí. Un abrazo al corazón.